materia a tratar son los presentes vinculantes de cada entidad. En este caso me corresponde como miembro de la policía disertar sobre presentes vinculantes del sistema disciplinario policial. Muchas gracias. Entonces, vamos a empezar con el marco normativo del sistema disciplinario policial y específicamente de los presentes administrativos que producimos en el sistema. El marco legal consiste en una ley especial, que es la ley 30.714, denominada ley que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú. Esta norma está vigente desde el 31 de diciembre de 2017. Y luego, recientemente se ha modificado con el decreto legislativo 1583. Esta norma está vigente del 15 de noviembre del año 2023. Y esta ley tiene su reglamento, que es el Decreto Supremo 003-2020 Interior, y supletoriamente también utilizamos la ley general, el tubo de la ley general. ¿Cómo trabajamos en el sistema disciplinario policial y cuáles son los órganos disciplinarios que producen información disciplinaria? El artículo 34 de esta ley especial califica al sistema disciplinario policial de la siguiente manera. Dice que el sistema disciplinario policial es el conjunto de órganos, tenemos órganos a nivel del sector interior y de la Policía Nacional del Perú propiamente, de Inspectoría General, y actúan integrados en materia de fiscalización, evaluación, investigación y sanción disciplinaria. Entendiéndose que tenemos a nivel de Inspectoría General dos brazos en rango de dirección como segundo nivel organizacional. Tenemos una dirección de inspecciones que ejerce competencia en fiscalización y evaluación, y paralelo tenemos otra dirección de investigaciones que ejerce el rol de investigación y sanción a través de los órganos disciplinarios. Ambas direcciones están jefatuраdas por señores generales de armas específicamente. ¿Cuáles son estos órganos disciplinarios que integran el sistema disciplinario policial? A nivel del Ministerio del Interior tenemos dos. Tribunal de Disciplina Policial, que es el ente que va a producir estos presentes vinculantes. La Oficina de Asuntos Internos, que depende también del Ministerio del Interior, es un órgano de investigación que va a investigar a los señores generales y asuntos extraordinarios o excepcionales que disponga el señor ministro del Interior o el señor comandante general de la Policía Nacional del Perú. Ambos órganos, el primero de decisión de segunda instancia y el primero de investigación, pertenecen al Ministerio del Interior. Y luego, propiamente, de la Policía Nacional del Perú, específicamente de Inspectoría General, que es un subsistema, pertenece, el mismo inspector general es un órgano de decisión de primera instancia. El inspector general es el órgano de decisión que va a resolver los casos investigados por la Oficina de Asuntos Internos, es decir, de los señores generales o casos extraordinarios, tanto por infracciones graves y muy graves. Y nuestra ley especial cataloga las infracciones en su nomenclatura de leves, graves y muy graves, dependiendo la lesividad de la conducta del agente policial. Entonces, el inspector general es el órgano de decisión de primera instancia que va a absolver o sancionar los procedimientos investigados por la Oficina de Asuntos Internos. Y en vía de apelación, tanto las infracciones graves y muy graves se van a elevar al mismo Tribunal de Disciplina Policial. El Tribunal de Disciplina Policial es un ente que pertenece al sector interior y está conformado por personal civil. Y en cada sala hay un policía en situación de retiro. Y la Oficina de Asuntos Internos también está conformado por personal civil, que son los investigadores en la materia que les he comentado. Y luego tenemos otro órgano que es la Inspectoría Macrorregional. El inspector macrorregional es un coronel de armas de la policía en situación de actividad. El inspector general tiene grado de teniente general, conforma el alto mando policial, junto con el comandante general, el jefe de Estado Mayor General y en este caso el inspector general. La Inspectoría Macrorregional está a cargo de un coronel más antiguo. La competencia de esta Inspectoría Macrorregional es resolver en segunda instancia los procedimientos por infracciones graves. Cuando digo infracciones graves, para que más o menos nos ubiquemos,
en nuestro lenguaje policial se refiere a la sanción de rigor. Infracciones graves significa sanción de rigor. Infracciones muy graves significa sanción de pase a la situación de retiro o de disponibilidad por medida disciplinaria. Y cuando decimos infracciones leves, nos referimos a las sanciones simples, que son días. ¿Y cuál es el efecto de estas sanciones? Es el descuento en la nota anual de disciplina. Por ejemplo, si nos sancionan por cada día de infracción leve, por llegar tarde, por ejemplo, a la unidad policial, por no tener el cabello conforme al Reglamento General de Uniformes, por ejemplo, 6 días de sanción simple equivale cada día a 0.8 de descuento de esos 100 puntos que empezamos cada año en la nota anual de disciplina. 0.8 por cada día de sanción. Y cuando decimos rigor, equivale a que se va a descontar al efectivo policial 1.3, o sea que más puntaje de su nota anual de disciplina. Y en caso de disponibilidad es 3.5 por cada mes de disponibilidad, y la disponibilidad está sancionado con 6 meses a 2 años de disponibilidad. Entonces, por cada mes de disponibilidad al efectivo policial se le descuenta 3.5 de esa nota anual de disciplina. Entonces, esa es la función de la Inspectoría Macrorregional, de resolver en segunda instancia cuando hay apelaciones contra sanciones contra resoluciones de sanción de rigor. Está a cargo de un coronel, el más antiguo de todos los coroneles del sistema disciplinario. Luego tenemos el 13, que es la Inspectoría Descentralizada, que es otro coronel de menos antigüedad que el inspector macrorregional. Y este señor coronel del inspector descentralizado es el que va a tomar decisiones en primera instancia de las infracciones graves o muy graves, que va a investigar el D, que es la oficina de disciplina, que está a cargo de otro coronel, el menos antiguo. Entonces, acá también nosotros respetamos, igual que ustedes en las cortes respetan la antigüedad, acá también tenemos los grados, las antigüedades, y que siempre respetamos porque nosotros somos una institución jerarquizada, disciplinada, también en ese sentido, en la parte disciplinaria como estructura. Entonces, la oficina de disciplina, que es la base de todo el sistema disciplinario, es el órgano de investigación que va a procesar toda la información disciplinaria en infracciones graves y muy graves. Y luego, con la modificación de la ley a través del decreto legislativo 1583, el noviembre del año pasado, se ha prácticamente desconcentrado la competencia disciplinaria, porque se ha creado oficina de disciplina ya en las regiones, direcciones, en los frentes policiales, hasta divisiones policiales. O sea que hemos llegado hasta el tercer nivel organizacional para que investiguen infracciones graves. De esa forma, lo que se pretende en la policía es un poco desconcentrar el tema disciplinario para que administren la disciplina los señores coroneles, los señores comandantes mayores y los señores superiores y todos los grados, los comandos intermedios que están en las comisarías, en las divisiones policiales, en las unidades especializadas. Entonces, ellos son los que van a administrar la disciplina y específicamente van a investigar infracciones graves que equivale a sanción de rigor. Y finalmente, dentro de la Policía Nacional del Perú tenemos un quinto órgano disciplinario, que es el superior jerárquico del investigado, que somos todos los policías en actividad, desde suboficial de segunda hasta nuestro comandante general, que tiene grado de teniente general. Y todos los policías con estos grados pueden sancionar, por eso se convierten en superior jerárquico del investigado como órgano disciplinario. ¿Cuál es la sanción que imponen los superiores jerárquicos? Es esa mínima lesividad, que es las infracciones leves, que la sanción es sanción simple. Igualmente, como les comentaba, equivale pues a 0.8 de descuento de la nota anual de disciplina. Ese es en sí un mapeo muy general de lo que son órganos disciplinarios del sistema disciplinario policial. Ahora, vamos a hablar un poco de los procedimientos por infracciones graves. La prescripción para procedimientos, para sanciones de rigor, que son infracciones graves, es de 2 años. 2 años son el tiempo que va a prescribir si es que no se inició ningún procedimiento administrativo disciplinario. En la primera instancia, en la etapa de investigación, están las oficinas de disciplina de estas regiones, de frentes policiales, divisiones policiales. Específicamente, ¿qué funcionarios van a ejercer esta competencia de ser investigadores por infracciones graves? Son los mayores, comandantes o coroneles que tienen cargo de secretarios o jefes de oficinas de administración de esas unidades operativas. Entonces, ellos tienen 10 días para recibir el descargo, después de una vez que notifican la imputación por infracción grave mediante una resolución debidamente motivada,
Entonces, el investigado, que en ese momento tiene la calidad jurídica de investigado, tiene 10 días hábiles para efectuar su descargo. Y luego, el oficial superior tiene 20 días para terminar la investigación. Una vez que termina la investigación, formula el informe correspondiente, adjunta todas las actuaciones producidas o adquiridas, o los abogados o los investigados también han postulado la prueba, se actuó también en esta primera etapa. Entonces, hace un análisis integral de todas las actuaciones, de todas las pruebas que tiene a la vista, y al emitir un informe recomienda la sanción o absolución, y para su decisión se eleva al inspector descentralizado, que funciona en la misma localidad. Esa es la ventaja que tiene el sistema disciplinario. Por ejemplo, en Puno tenemos tanto oficina de disciplina, tanto inspectoría descentralizada, tanto inspectoría macrorregional, y es idem a nivel nacional. Tenemos más de 180 órganos disciplinarios, desde estas unidades operativas hasta la propia inspectoría. Entonces, de una vez que el oficial superior firma con su auxiliar de investigación, también tenemos otros policías que son abogados, que trabajan como auxiliares de investigación en estos órganos. Entonces, firma ese informe el oficial superior, que es el instructor, tiene la calidad de instructor el oficial, y el suboficial tiene la calidad de auxiliar. Entonces, firmado este documento, se eleva al inspector descentralizado. Este órgano de decisión de primera instancia para infracciones graves y muy graves tiene 20 días hábiles para emitir su decisión que pone fin al procedimiento. En caso que existan deficiencias, algunas actuaciones pendientes, entonces puede disponer para que en 10 días hábiles amplíe la investigación, especificando en la resolución de ampliación las diligencias que tiene que actuar el órgano de investigación. Y de una vez que el coronel firma la sanción, entonces procede recurso de apelación dentro de 15 días hábiles, y esta apelación es elevada como segunda y última instancia a un coronel que les dije que es el más antiguo, inspector macrorregional. El inspector macrorregional en estas infracciones graves tiene 15 días hábiles para tomar decisión en la sanción impuesta por el inspector descentralizado, que puede tomar 3 decisiones. Confirma la sanción, revoca la sanción o declara la nulidad y retrotrae hasta la etapa del vicio, que puede ser en la etapa de investigación o en la etapa de decisión de primera instancia. Y con la modificatoria de noviembre del año pasado, con el decreto legislativo 1583, hay una ventaja. Ahora este señor coronel, que es el inspector macrorregional, ahora va a resolver también la apelación de medidas preventivas, que antes tenía la competencia del Tribunal de Disciplina Policial con sede en la capital, Lima. Y el inspector macrorregional tiene su sede en la capital de los departamentos. Entonces, facilita la labor disciplinaria porque en cuanto al plazo va a ser inmediato. Dentro de 15 días va a resolver estas medidas preventivas que antes demoraba porque de Iquitos, desde Puno, de Tacna, de Tumbes, tenía que remitir ese expeditivo de apelación de medidas preventivas a Lima para que resuelva una sala de tribunal. En este caso no, se concentra la competencia en la región y se resuelve inmediatamente en ese mismo lugar. Las medidas preventivas se interponen en 5 días y se va a resolver en 5 días hábiles. Este es el procedimiento, lo que es infracciones graves, que equivale a sanción de rigor. Ahora tenemos 2 tipos de procedimientos de lo que son infracciones muy graves. ¿Cuáles son? Hay que tener en cuenta que las infracciones graves es de mayor lesividad en cuanto a la conducta y la prescripción es de 4 años. La primera instancia es la etapa de investigación, que igual, como les dije, es oficina de disciplina, que es de Inspectoría General, tiene la competencia de investigar. Tiene 10 días para recibir los descargos. Luego tiene plazo ordinario, en este caso estamos ante un procedimiento ordinario, 35 días hábiles para terminar la investigación y en caso que es complejo, 50 días hábiles. ¿Por qué se hace complejo? Porque hay más de 10 investigados, porque hay efectivos policiales que pertenecen a diferentes unidades o órganos de la policía en diferentes regiones y quizás hay que hacer pericias importantes en el sistema criminalístico, etcétera. Entonces hace complejo el procedimiento de investigación y por eso que el plazo es mayor y es 50 días hábiles. Una vez que se concluye esta investigación, igual se respeta lo que es el debido procedimiento porque estamos diferenciados en cuanto a órgano de investigación con decisión. Es lo que estamos cumpliendo con las reglas que exige el TUO en cuanto al principio de debido procedimiento, que tiene que ser separado, diferenciado un órgano de investigación con el de decisión. Y eso se está cumpliendo en la ley especial. Y así está estructurado
la organización del sistema disciplinario. Entonces, se eleva al inspector descentralizado, tiene 35 días hábiles para sancionar o absolver la investigación que efectuó la oficina de disciplina. Y en segunda instancia, como estamos hablando de muy graves, que equivale a situación de retiro o disponibilidad, ahora sí el Tribunal de Disciplina Policial es el órgano de segunda instancia para estas sanciones. Y este órgano, a través de sus 4 salas, hay 4 salas implementadas, cada sala de 3 vocales, y tiene 35 días hábiles para emitir su resolución o confirmando o revocando, igual que el inspector macrorregional, o retrotrayendo vía nulidad el procedimiento a la etapa de investigación o decisión de primera instancia. Ese es en cuanto a lo que es el procedimiento ordinario. Pero tenemos otro procedimiento célere, que es el procedimiento sumario. El procedimiento sumario. Y queridos amigas y amigos, estamos siguiéndonos las diapositivas conforme voy exponiendo, ¿verdad? Estamos bien, ¿no? Y tenemos el otro procedimiento que es el sumario, por infracciones graves exclusivamente, igual la prescripción es 4 años. Esto es exclusivamente cuando estamos ante una situación de flagrancia. Y nosotros tenemos la flagrancia administrativa 48 horas. Desde la comisión de la conducta dura 48 horas para hacer el procedimiento en la vía sumaria, sin interesar los días hábiles y inhábiles, porque la norma nos permite que cuando la actividad es continuada, en todo momento, lugar y circunstancia, como es propio de la policía, la función policial, nosotros podemos notificar en sábados y domingos y cualquier hora se habilita para procedimiento administrativo sumario. Dura 48 horas desde la comisión de esta conducta. Y muchas conductas son instantáneas, no son permanentes ni continuadas, sino instantáneas. Es rápido de computar el plazo. En este caso se reduce prácticamente el plazo. Si se dan cuenta, antes era en el ordinario 10 días para el descargo, ahora solamente 3 días hábiles. Y antes era hasta 50 días la investigación y solamente en sumario es 10 días hábiles. Y igualmente el inspector descentralizado, que es el decisor de primera instancia, tiene solamente 10 días para decidir en primera instancia, sancionando, absolviendo. Y la apelación igualmente sube al tribunal y también este órgano de segunda instancia tiene solamente 10 días para resolver esa apelación contra la sanción impuesta. Entonces, la diferencia entre ordinario y sumario es prácticamente el plazo, porque los órganos de investigación y decisión son los mismos. Acá la diferencia, reitero, es únicamente el plazo porque tiene que ser rápido, porque es un procedimiento sumario. La razón de esto, ¿cuál es? Es la respuesta que debe dar el sistema disciplinario que es propio de la Policía Nacional del Perú ante la sociedad de un policía que ha sido detenido en flagrante delito, inmediatamente debe ser separado y más adelante vamos a ver que esas... Aprovechamos de una vez, por ejemplo, cuando el policía es detenido en flagrante delito, al margen de la investigación por el delito que hace la unidad especializada de la policía con el fiscal, nosotros con el sistema paralelamente actuamos a través de la oficina de turno, de disciplina de turno, recabamos información, dentro de esas 48 horas notificamos, reitero, sin interesar días hábiles, inhábiles, permanentes, continuado la actividad de nosotros. Entonces notificamos la resolución por imputando la infracción muy grave y para inmediatamente, minutos después que se notifique esta resolución, se le notifica al efectivo policial detenido la medida preventiva que se llama suspensión temporal del servicio. Equivale a que ese efectivo policial únicamente cobra el 50% de la remuneración consolidada, exceptuando los bonos. Hay que tener en cuenta que los policías cobran 2 conceptos. Concepto de remuneración consolidada, fijada el monto por ley, y el bono dependiendo la unidad donde se presta servicios de alto riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, cuando se dicta esta medida, que es obligatoria en procedimiento administrativo sumario por flagrancia, únicamente cobrará el 50% de la remuneración consolidada sin bonos, y mientras dure el procedimiento no ocupa ningún cargo, no se le asigna tampoco ticket de row, que es el ticket que recibimos para los alimentos diarios de 12 soles, no, tampoco nos reciben, y pasa lista diariamente en Lima, en la Dirección de Recursos Humanos, con sede en Rima, o a nivel de las regiones, en las oficinas de administración de dicha región. Entonces, esa es la situación laboral mientras dure el procedimiento. Y finalmente, supongamos que dura 3, 4 o 10 meses el procedimiento y cobra la mitad de la consolidada. Entonces, ¿cuál es el efecto de la sanción? Que en la compensación tiempo de servicio CTS, que es una suma de dinero que ha producido por el transcurso del tiempo en la policía, se le va a descontar el tiempo que recibió el 50% de la remuneración consolidada. Ese es el efecto. Y
El tribunal, a partir de estas circunstancias, es el que va a empezar a producir los precedentes administrativos. Y entonces, este tribunal, ¿qué calidad tiene en cuanto como órgano perteneciente al sistema? Es un órgano colegiado de decisión de última instancia administrativa del sistema disciplinario policial a nivel nacional, con sede en Lima, que resuelve en segunda y definitiva instancia procedimientos por la comisión de infracciones graves y muy graves sancionados por el inspectores descentralizados o el inspector general. Esa es su función. Depende orgánica y administrativamente del Ministerio del Interior y tiene autonomía técnica y funcional. ¿Y cuál es la base legal para los acuerdos? Los acuerdos como presidente de sala plena. En este caso, el tubo de la ley general en el artículo 5, numeral 2.8, establece que las resoluciones emitidas por la administración a través de los tribunales o consejos regidos por leyes especiales, en este caso la ley 30.714, estableciendo criterios interpretativos de alcance general y debidamente publicadas, se constituyen en precedentes administrativos. Igualmente, tenemos en nuestro reglamento, que es el Decreto Supremo 003-2020, en el artículo 9 romano, numeral 2 del título preliminar, que establece que el acuerdo de sala plena es el instrumento legal mediante el cual la sala plena, todos los vocales, 3 por cada sala, y el presidente, y adoptan decisiones con el objeto de uniformizar criterios resolutivos sobre determinados temas disciplinarios en concreto y que hayan sido materia de interpretación disímil, diferente en la sala sobre la misma materia. Y para su validez, el acuerdo debe estar publicado en la portal institucional y el diario oficial El Peruano, requisitos que se cumplen. Entonces, podemos verificar nosotros en el Peruano la publicación de estos precedentes. Entonces, a partir de este momento, después de esta pequeña introducción, vamos a conversar sobre los precedentes específicos. El primer precedente vigente es el tema 1, que es el acuerdo a sala plena, en el paquete 1-2021, que es denominado de determinación del cómputo del plazo de caducidad en los procedimientos administrativos policiales. Había diferentes interpretaciones en tema de caducidad. La norma, la ley general nos dice que la caducidad es 9 meses, salvo prórroga a 12 meses. Pero, por ejemplo, cuando teníamos pluralidad de investigados, entonces había un problema. ¿Desde cuándo computar los 9 meses? Del primer investigado, del último investigado, era un problema. Entonces, con los informes que se ha producido en la Inspectoría General, que sirve como insumo para este acuerdo, es que se ha adoptado un acuerdo de esta manera. El plazo de caducidad se empieza a computar desde la fecha que se notifica la resolución de inicio, que es la imputación de cargos por infracciones graves y muy graves, al investigado, o desde la última fecha de notificación cuando se trata de 2 o más investigados, se clarificó. Entonces, si tenemos 10 investigados y empezamos a notificar mayo y junio, por ejemplo, de este año, y el 22 de junio se notificó al último investigado, entonces los 9 meses se computarán desde esa fecha del último notificado. Cuando en segunda instancia se emita una resolución declarando la nulidad del procedimiento de primera instancia y ordenando que el procedimiento se retrotraiga a cualquier etapa, puede ser investigación o decisión, el cómputo del plazo de caducidad se reanuda a partir de la fecha de notificación de la resolución de segunda instancia. También era un problema, no había acuerdo a nivel nacional entre los órganos de decisión y de investigación para computar el plazo cuando regresa vía nulidad. Claro, si confirma la sanción o revoca la sanción, va al fondo del asunto y se acabó el procedimiento, termina, concluye el procedimiento. El problema es la tercera opción, que es la nulidad. Entonces, en este caso, el acuerdo establece de que tenemos previamente 2 fechas. Una fecha de inicio, que es la notificación de esa resolución de inicio, y la otra fecha, la resolución de notificación de la sanción, que puede haber transcurrido, por ejemplo, 7 meses, desde el inicio a la decisión de primera instancia. Esa sanción de primera instancia se apela, sube al tribunal. El tribunal, vamos a suponer que demora 5 meses para tomar decisión sobre este caso y finalmente decide la sala por nulidad. Entonces, ¿desde cuándo computamos? Cuando regresa esa nulidad a la etapa de investigación, la caducidad. Se ha acordado de que se reanuda desde la fecha de notificación de la resolución del tribunal. Cuando la sala, a través de su área de notificaciones, con fecha cierta, hora cierta, notifica
al investigado en este caso, porque deja de ser sancionado, regresa a la calidad de investigado. Entonces, a partir de esa fecha, hay que computar el plazo que sigue, que continúa de los 7 meses en el ejemplo propuesto. Entonces, ¿cuántos meses faltaría para que caduque? Se faltaría 2 meses. Entonces, eso es lo que tiene que tener en cuenta el órgano de investigación, que va a ampliar la investigación de acuerdo a la resolución que dispone la sala del tribunal, para ver si es que recibe ese expediente físicamente en su despacho dentro de los 2 meses que falta para que caduque. Porque hay casos en que por el tema un poco dilatorio de lo que es las unidades de trámite documentario o vía courier para llevar expedientes a provincia, por ejemplo, a Amazonas, por ejemplo, a Arequipa, etcétera. Entonces hay una demora. Ya se notificó el tribunal, el plazo va corriendo, ya no hay forma de suspender o cortar ese plazo, ni prorrogarlo. Entonces, muchas veces esos expedientes pueden llegar al órgano de investigación después de 2 meses y 5 días, prácticamente caducó y nunca se amplió la caducidad. Entonces, en ese caso caducó, pero la regla del presidente es que ese segundo plazo para sumar al anterior es que se reanuda desde la fecha de notificación de la resolución de segunda instancia hasta que la oficina de disciplina o el inspector descentralizado emite esa resolución que dispone el tribunal. Y tercer acuerdo en esta materia dice: la resolución que amplía el inicio del procedimiento disciplinario, sea para variar o ampliar las imputaciones o el número de investigados, debe ser emitida antes del vencimiento del plazo de caducidad de 9 meses. Claro, tenemos que prorrogarlo 3 meses antes de los 9 meses, eso es lógico. En estos casos, el cómputo del plazo de caducidad inicia desde la fecha que se notifica al investigado esta resolución o desde la fecha de notificación cuando se trata de 2 o más investigados, igual que el primer acuerdo del último notificado cuando son varios investigados. Finalmente, la resolución de ampliación del plazo de caducidad debe ser emitida dentro del plazo ordinario de los 9 meses, de lo contrario el procedimiento administrativo caducará sin que dicha ampliación surta sus efectos. Prácticamente en ese caso, ¿cuál es el efecto? Simplemente ese procedimiento se archiva. Y si es que no ha prescrito, después de caducar, se califica. Si la conducta no ha prescrito, existe la posibilidad de dar un nuevo inicio por la misma infracción contra los mismos infractores o diferentes infracciones o los mismos infractores u otros. Prácticamente es un caso nuevo. Lo que hay que cuidar es que no prescriban. Después de caducado, sí se puede iniciar nuevamente un procedimiento administrativo válido. Y mientras tanto, las medidas preventivas que se han impuesto, que son 3, la suspensión temporal de servicio, recuerden que es en procedimiento sumario, cese temporal del empleo cuando está detenido judicialmente el efectivo policial, o la separación temporal del cargo cuando es un procedimiento ordinario. Estas 3 medidas preventivas dictadas en el procedimiento caducado permanecen vigentes, vivos 3 meses después. Suficiente tiempo para dar un nuevo inicio. Eso es lo que dice la norma y así se hace. Luego tenemos un tema 2 que es precisiones sobre la etapa recursiva aplicables al cómputo del plazo de caducidad en los procedimientos administrativos policiales. Y la misma norma general y concatenado con la ley especial nos dice de que no opera no opera la caducidad en etapa recursiva. Lo que tenemos nosotros es no solamente apelación, sino tenemos consultas. Por ejemplo, cuando el inspector descentralizado absuelve una infracción muy grave, la ley obliga al coronel de la Inspectoría Descentralizada a elevar en consulta esa absolución al tribunal. Entonces, lo que ha hecho este presidente vinculante, este acuerdo de sala plena, es clarificar que la etapa recursiva constituye tanto recursos de apelación y las consultas. Ese es, en resumen, este acuerdo. Entonces, igualmente, los plazos se respetan de acuerdo al numeral 14.1 del artículo 14 del reglamento de la ley especial. El plazo de caducidad del procedimiento administrativo disciplinario policial se computa desde la notificación de la resolución de inicio del procedimiento hasta la notificación del pronunciamiento final del órgano de primera instancia, en este caso el inspector general cuando investiga asuntos internos o el inspector descentralizado cuando investiga oficina oficina de disciplina. Entonces, ese es el tema 2 de los acuerdos del paquete 1 2021. Luego tenemos otro lineamiento de lo que es el tema 3 para solicitar uso de la palabra en la etapa recursiva. También había diferentes interpretaciones porque solicitaban el uso de la palabra en el descargo, en la ampliación de descargo,
simplemente como mecanismo de defensa para mejor resolver uso de la palabra. Al elevarse el informe, también solicitaban los abogados uso de la palabra. Entonces, con este lineamiento se acordaba lo siguiente. La solicitud de uso de la palabra prevista en el numeral 4 del artículo 52 de la ley 30.714 que rotula una lista de derechos del investigado. Uno de esos derechos es uso de la palabra. El acuerdo dice, solo podrá ser formulada por el investigado o su defensa técnica en el recurso de apelación. Se centró ahí, se cortó ahí. En los demás actos procesales no procede, siendo improcedente toda solicitud efectuada con posterioridad, inclusive con anterioridad a la presentación de dicho recurso. Ahora, hay otra novedad que es lógico jurídico. El Tribunal de Disciplina Policial podrá prescindir del informe oral aun cuando se haya solicitado, cuando advierta vicios insubsanables. Claro, en ese caso no tiene sentido porque nunca se va a resolver el fondo del asunto, se va a retrotraer el caso. Tanto la etapa de investigación, decisión, vía nulidad. Entonces, no hay necesidad de sustentar el informe oral porque la consecuencia lo que se pretende es retrotraer y eso se va a lograr. Entonces, no hay ninguna afectación al derecho a la defensa, menos al debido procedimiento con esa decisión. Luego tenemos el tema 4, estamos bien con la hora, son 18, tenemos hasta las 10 para las 7, estamos bien. Tema 4. Notificación del informe administrativo disciplinario. También era un problema porque notificaba el que terminaba la investigación, el auxiliar notificaba con su firma o el instructor con su firma o notificaba de mesa partes también el informe. Entonces ahora ya se ha definido de que ese informe administrativo disciplinario debe ser notificado por el órgano de decisión de primera instancia. ¿Quiénes son los órganos de decisión de primera instancia? Dos. El inspector general y el inspector descentralizado. El inspector general, grado de teniente general, el inspector descentralizado, grado de coronel. Entonces, ellos son los que van a notificar este informe administrativo que ha producido el órgano de investigación. Claro, y la sanción es lógicamente la nulidad. Dice, omitir la notificación del informe administrativo disciplinario al investigado acarrea responsabilidad funcional y va a ser causal de nulidad. Porque ahí en este caso sí le estaría cortando pues el derecho a la defensa, porque tiene que enterarse el investigado cuál ha sido la conclusión de la investigación, que no conoce hasta ese momento que le notifica el decisor. Y si el decisor no notifica y resuelve, inclusive sin informe oral, entonces sí se ha avisado el procedimiento, en ese caso hay que anular. Y evitamos con la notificación de este informe. El tema 5 son los elementos constitutivos de las infracciones MG 89 y MG 93. ¿Qué es lo que tipifican estas infracciones? Es violencia contra la mujer y el entorno del grupo familiar. La MG 89 está referido al maltrato psicológico o físico a miembros del grupo familiar, conforme el inciso B del artículo 7 de la ley 30.364, y en este caso el MG 89 sanciona con 6 meses a 1 año de disponibilidad cuando esa lesión requiera de 1 a 10 días de asistencia facultativa o hasta 10 días de descanso médico, o cuando el daño psíquico sea de nivel moderado. Y la infracción muy grave MG 93, que es el código, es la misma conducta de maltratar a ese grupo de personas, pero en este caso ya de mayor lesividad, porque se requiere más de 10 días de asistencia facultativa o más de 10 días de descanso médico, o en caso de daño psíquico que sea un nivel grave o muy grave. Ahora, ¿cuáles son los elementos constitutivos? Que también había mucha discrepancia en cuanto a la calificación objetiva de estas conductas, que puede ser recurrente. Entonces, se ha definido de la siguiente manera: establecer que las infracciones MG 89 y 93 requieren para su configuración los elementos constitutivos siguientes. Elemento subjetivo, que la persona agravada sea miembro del grupo familiar del efectivo policial de conformidad al literal B del artículo 7 de la ley 30.364. Por ejemplo, se preguntaban, ¿la enamorada está en este grupo del literal B del artículo 7? ¿La enamorada tiene la misma calificación o protección legal que la novia,
que la conviviente, la unión de hecho. Entonces, todos esos temas se clarificó con este acuerdo. El objetivo, que el efectivo policial haya maltratado físico y psicológicamente a esa persona. Y luego el elemento cuantitativo cualitativo y la dimensión por días que establece el reconocimiento médico legal o el informe del psicólogo. Entonces, finalmente se establece que la correspondencia parcial entre las agresiones que la persona agraviada refiere haber sufrido por parte del policía y las lesiones descritas en el resultado del certificado médico legal no es una circunstancia que por sí conlleve indefectiblemente a concluir que la sindicación no ha sido corroborada. Claro, por ejemplo, la agraviada va y dice al policía en la comisaría que la lesión es en la parte superior, es decir, cabeza-cuello. Y luego, cuando se hace el reconocimiento médico legal, no hay ni una lesión cabeza-cuello, sino hay una lesión, una hematoma en el antebrazo derecho. De acuerdo a lo que es la criminalística, los principios, principio de uso y principio de intercambio de caracteres, existe esa relación de características morfológicas de las lesiones en la anatomía de la víctima, entonces a eso se refiere. No es tan vinculante, hay que corroborar con esta información. ¿Está mintiendo la agraviada? En ese momento, por el tema emocional, se equivocó, entonces eso es lo que dice el acuerdo. Tranquilo, objetivamente hay que investigar, hay que sopesar los elementos probatorios que corroboren a esta sindicación. Estamos en un nivel de sospecha quizás un poco cualificada ya. Entonces hay que ser más objetivos e imparciales en la investigación. Ese es el objetivo de este acuerdo. Luego tenemos también precisiones sobre la infracción grave, que es rigor de la G53, que es cuando el policía realiza o participa en actividades que denigran la autoridad o la imagen de la institución. Entonces, ¿qué se requiere para esta configuración? Que el efectivo policial participe en actividades que denigren la autoridad de policía o la imagen institucional, no siendo exigible que esta conducta se produzca mientras se encuentre prestando servicios, no necesariamente, o vistiendo el uniforme policial, o que se divulga a través de medios de comunicación masiva, televisión, redes sociales, etcétera. Resultando suficiente que esta actividad trascienda a su esfera íntima y sea de conocimiento de terceras personas. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos incompatibilidades y prohibiciones. Una regla de conducta es el buen comportamiento en la esfera pública y privada. Entonces, lo que está arreglando este acuerdo es eso. Y no interesa que está el servicio de franco, disponible, qué sé yo, diferentes modalidades que tenemos. Lo importante es que no trascienda esa conducta que afecta a la imagen institucional, y si es que trascendió en la esfera íntima, la vecina se enteró de ese escándalo y empieza a comunicar vía WhatsApp a otra persona de ese escándalo, prácticamente ya trascendió. Muy bien. Tema 7 es la valoración de la retractación efectuada por la persona agraviada en el marco del procedimiento administrativo por violencia contra la mujer. En este caso, lo que hemos analizado en un presidente anterior. El acuerdo que dice establecer que si los órganos de decisión, recuerden que decisión son el inspector general y el coronel inspector descentralizado, son de decisión de primera instancia, han verificado la coherencia y precisión de la sindicación primigenia formulada por la persona agraviada, coincide la lesión anatomomórfico, por ejemplo, en el antebrazo derecho, coincide con lo descrito por la víctima, con el reconocimiento médico legal, coincide. Entonces, en este caso, lógicamente, está corroborada esa información. Si es así, y luego, teniendo en cuenta ya las consecuencias laborales del sujeto activo, en este caso, la esposa o la conviviente se da cuenta que va a pasar a retiro, o le van a suspender del servicio y le van a pagar solamente el 50% de la remuneración, entonces, lógicamente, merma el patrimonio a ese hogar, va a haber problemas ya patrimoniales, entonces, en este caso, la víctima se desiste. Entonces, el acuerdo dice que ese desistimiento, cuando hay esa homologación, cuando hay en el principio de uso a través de esos agentes vulnerantes que son mecánicos, físicos, químicos, biológicos o psicológicos en este caso, y concuerdan con los principios criminalísticos, con el intercambio de caracteres sobre todo, no hay forma como sustentar el desistimiento. A pesar de que existe un desistimiento notarial, el procedimiento debe concluir en este caso con la sanción correspondiente. Entonces, no corresponde, dice el acuerdo, estimar el desistimiento.
El otro acuerdo es el tema 8, valoración de las pruebas, donde el administrado reconoce su responsabilidad de los hechos imputados como infracciones. Entonces, el acuerdo es precisar que el principio de oportunidad al cual se acoge el investigado, en este caso, por ejemplo, es en conducción en estado de ebriedad, más de 0.5 de gramos por litro de sangre que arroja el resultado de dosaje etílico, y el efectivo está de franco, y el accidente o el examen de dosaje etílico es por conducir su vehículo privado, no es del Estado, no es patrullero, es vehículo particular y está de franco. Entonces, la aceptación, el pago de papeleta por infracción al Reglamento Nacional de Tránsito y la transacción extrajudicial o acuerdo reparatorio no exime de responsabilidad al administrado ni conlleva a la conclusión del procedimiento. Claro, porque no estamos ante la vulneración de Nevis in idem. Si ve cierto, hay doble incriminación. El tema penal, que es el archivo a través del acuerdo reparatorio, reparación de 800 soles que paga el Banco de la Nación, el policía, reitero que está de franco y con su vehículo particular. Entonces, el caso penal se archivó, concluyó. Pero esa triple identidad que requiere sujeto, activos, el mismo sujeto, elemento subjetivo, la misma persona, elemento objetivo, los mismos hechos, pero ¿dónde difiere? En el bien jurídico protegido. Mientras que el materia penal protege otro bien jurídico y la parte disciplinaria protege otro bien jurídico. En este caso, lo que es la disciplina o la imagen institucional difiere de lo que es la tranquilidad pública, la seguridad pública que protege la punición penal. Entonces, en este caso no se vulnera tampoco el Nevis in idem. En consecuencia, la sala establece a través de este acuerdo de que sí, por la autonomía del sistema disciplinario, debe ser sancionado el efectivo policial. El tema 9 es otra infracción que también había mucha incongruencia, era en los órganos de decisión, investigación y decisión, que es la MG 869, que tipifica ingerir bebidas alcohólicas o consumir drogas o estupefacientes ilegales portando o usando armamento, reglamento o particular. Entonces, acá el tema es, ¿cuál es la circunstancia concomitante o como por imputación necesaria? ¿Cuál es la circunstancia previa o posterior a la concomitancia de los hechos al tener arma de fuego, tanto del Estado particular, vía consumo de alcohol, por ejemplo? Entonces, no requiere literalmente que el intervenido tenga en su poder un arma de fuego al momento de la diligencia de intervención policial o registro personal. Entonces, fácticamente, la primera conclusión es eso, que no necesariamente tiene que estar en el registro personal en su cuerpo, en la sobaquera, en el cinto, etcétera. No necesariamente. Hay una interpretación finalista que se hace en esta MG 69 y busca evitar que mientras se dedique a la ingesta de bebidas alcohólicas el policía o consumo de drogas, lo cual le pasa a retiro inmediato, el efectivo policial tenga en su esfera de control un arma y o lo use estando en ese estado. Por ejemplo, está en un lugar, se ve en el video de que está sentado y en la mesa hay bebidas alcohólicas, hay otros sujetos ahí, pero el arma y lo ha puesto en un escritorio, en un lugar, digamos, a 3, 4 metros dentro de esa habitación. Quizás en un ropero lo ha guardado el arma. Entonces el acuerdo dice, no, así lo haya guardado a 3 metros ese arma en un ropero donde está ingesta de bebidas alcohólicas, esté en su esfera de dominio, en consecuencia configura esta infracción. Porque ¿cuál es el tema? El arma de fuego es un agente vulnerante mecánico. Entonces, el policía que tiene un arma de fuego en estado de ebriedad no es lógico que tenga un arma porque puede disparar. Y el arma de fuego es un elemento letal, es un medio policial letal. Solamente de acuerdo a la norma, principio básico de Naciones Unidas y los diferentes instrumentos que regulan el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional de Perú, solamente el arma es en el último estadio de lo que es el uso de la fuerza reactiva cuando es agresión letal. Cuando es agresión letal, es uso letal del arma de fuego. O sea que no existe disparos al aire. No existe. Y legalmente no está amparado disparar al aire en una operación policial. El arma de fuego es para hacer uso en el momento en que efectivamente, por el ejercicio funcional constitucional policial necesario en el tercer estadio, que es ante la agresión letal, es la fuerza letal. Solamente en esa instancia se debe usar arma de fuego. Razón por la cual, al tener un arma libando bebidas alcohólicas, se configura esta infracción MG 69.
Otro acuerdo es el tema 10 sobre, estamos recién en el paquete Sala Plena 1, tenemos un paquete 2, que es menos de este grupo. Estamos racionalizando el tiempo, estamos bien. Tema 10 sobre las infracciones administrativas autónomas y relativas a la ingesta de bebidas alcohólicas o drogas, que es gravoso, ¿no? No podemos sostener un policía que esté consumiendo estos tóxicos, es pase a retiro. Entonces, tanto, por ejemplo, la infracción MG33, que consumir drogas ilegales durante el servicio, y la G48, abandonar el servicio sin motivo justificado para dedicarse a bebidas alcohólicas, son autónomos. O sea que es un concurso, no es un concurso ideal, es un concurso real. Se puede sancionar igual con 2 pases de retiro, con un pase de retiro, con otra disponibilidad, con un pase de retiro, con un rigor. A eso se refiere. Igualmente es la MG 94, que es conducir vehículo motorizado con presencia de alcohol más de 0.5, con la G23, ocasionar accidente de tránsito. Igualmente son autónomos. Lo que la sala dice, el acuerdo dice, es que el sistema disciplinario debe entender de que no hay concurso ideal, sino es un concurso real, sanciones independientes, autónomas. El otro acuerdo es la valoración del desistimiento efectuado por la persona agraviada en el marco de un procedimiento. Igual que el desistimiento en violencia contra la mujer, en cualquier otra conducta de policía, el denunciante que se desiste tampoco no será viable si es que ha sido homólogo, coherente, concordante, concomitante los hechos descritos con los elementos de convicción recogidos, teniendo en cuenta que la investigación en el tema disciplinario es de oficio, así sea por denuncia de parte, por medios de comunicación, redes sociales, y por anónimos, etcétera, etcétera, siempre se asume que es de oficio. Entonces, en ese sentido, tampoco no procede ese desistimiento. Ese es el acuerdo. El acuerdo 12, que es sobre la infracción muy grave, MG52, ¿qué es lo que establece el MG52? Contravenir deliberadamente, es decir, dolosamente, deliberado, es constante, recurrente, doloso, los procedimientos operativos y administrativos establecidos en planes de operaciones, órdenes de operaciones y otros documentos. Entonces, cuando dice otros documentos, no solamente se refiere a esos planes, órdenes, sino cualquier otro documento, memorándum, oficios, decretos, que se relaciona con el cumplimiento del servicio policial, que nace de esos instrumentos de gestión que se llaman planes de operaciones, orden de operaciones. Eso es lo que dice el acuerdo. Que está concentrado, que está circunferenciado en un solo documento, cualquier instrumento que se produzca, siempre y cuando esté relacionado con operación policial a través de planes u órdenes de operaciones. Hay que tener en cuenta que los planes de operaciones son generales, específicos, amplios, de larga data. Por ejemplo, planes de operaciones para combatir la criminalidad organizada, es un plan de operaciones amplio. Y las órdenes de operaciones son específicas. En virtud de ese plan de operaciones se hacen órdenes de operaciones específicas para las operaciones policiales específicas. Entonces, ambos instrumentos, ambos documentos de gestión, operación policial, se relacionan con esos documentos, llámese memorándum, oficios, etc. Finalmente, el acuerdo implica de que cuando el tipo dice otros documentos, se refiere a esos instrumentos de gestión. Tenemos tema 13, que es la infracción muy grave, MG41, que es omitir el auxilio oportunamente a cualquier persona o como consecuencia de ello se produzca la muerte o lesiones graves. Claro, esta es una doctrina policial, este es un marco constitucional. Hay que recordar que los policías somos garantes de la ley. No podemos omitir el auxiliar a la persona. Igual que los profesores, igual que los médicos, los policías constitucionalmente son garantes de la ley. No hay renuncia, no hay pretexto, no hay justificación que está de franco, que está con licencia, que está de vacaciones, está permiso. No. Permanentemente, mientras que uno esté en actividad, debe ejercer la función policial estando uniformado o estando de civil. Inclusive en la mañana uno sale a correr, hacemos constantemente actividad física, entonces podemos observar en la comisión de un robo a una transeúnte, a un estudiante, podemos intervenir en short y con las técnicas que uno maneja puede reducir al delincuente y detenerlo en flagrante delito. Entonces no hay forma como escapar un accidente de tránsito. El policía se presenta ese accidente de tránsito, hay un video que le está enfocando la escena, el policía se escabulle, se escapa del lugar y no interviene, entonces comete delitos de omisión de funciones y comete infracciones muy graves y graves. Ese es el acuerdo. El policía debe actuar inmediatamente porque es garante de la ley.
porque el artículo 166 de la Constitución dice que como finalidad fundamental, plasmado como función, plasmado como competencia, plasmado como atribución en el decreto legislativo ley de la PNP 1267, establece que el policía actúa en calidad de prevención, en calidad de investigación o combate el delito. Finalmente, proteja a las personas y cumpla y hace cumplir la ley. Entonces, en ese sentido, no hay escapatoria del policía que debe actuar. Caso contrario, comete delito y comete infracciones. Alcances de la infracción MG 92, que es el tema 14 que estamos terminando, el grupo del acuerdo Sala Plena 1, 2021, que es precisiones sobre el MG 92, difundir por cualquier medio imágenes, documentos anónimos u otros relacionados con el servicio o el personal de la PNP afectando la imagen institucional. La difusión debe realizarse por cualquier medio que permita verificar la afectación objetiva de la representación de la PNP, o sea que redes sociales, medios directos, indirectos, escritos, etcétera, etcétera. Esos son los instrumentos, los medios que se utilizan para comisión de esta infracción. En los casos donde las imágenes y videos fueron recabados primigeniamente por el investigado, es decir, en una operación policial, en una investigación policial va a la escena del crimen, que legalmente no debe llamarse crimen, escena de crimen, sino lugar del suceso, lugar de los hechos, porque no toda escena de sangre es delito, puede ser un suicidio que no es una escena de crimen. Entonces, lo técnico es lugar de los hechos o lugar del suceso. Entonces, en ese caso, cuando el policía, en el abordaje, en el primer abordaje de la escena, del lugar de los hechos, que es el policía preventivo, el policía de calle, el policía que hace operación policial, patrullaje a pie motorizado, acopia la información, tiene en su poder esa primera información a través de diferentes conectores o medios archivísticos, por ejemplo, DVD, CD, etcétera. Entonces, él es el primer sospechoso que ha difundido porque tiene la matriz. Ni siquiera copia espejo, sino tiene la matriz de esa información. El acuerdo dice eso. El primer sospechoso que difunde esas imágenes es aquel primer policía que en el abordaje del lugar de los hechos sea primer abordaje, policía preventivo. Segundo abordaje, perito. A partir de segundo abordaje es el perito. Primer abordaje, policía común. Ese policía común tiene esos roles específicos de verificar la información, de asegurar la zona, de comunicar a las autoridades. El segundo abordaje a través de los peritos del sistema criminalístico, a través de las estrategias de abordaje del lugar de los hechos para recoger los indicios, evidencias, con sus técnicas correspondientes. Ellos son los primeros policías que van a tener de primera mano esa información donde contienen esas imágenes, esos documentos, etcétera. Entonces, el acuerdo dice que ellos serán los primeros sospechosos de esa difusión. El tema 15, falta 15 minutos para terminar, estamos bien. Determinación del superior jerárquico por los órganos disciplinarios. No es otra cosa que lo que hemos descrito, los órganos disciplinarios ahora sí se definen bien. Por ejemplo, en la primera instancia tenemos dos etapas, etapa de investigación y etapa de decisión. No es que el coronel inspector descentralizado sea superior del coronel de la oficina de disciplina. No, ambos son coroneles. Lo que el acuerdo dice, ambos son primera instancia. Ninguno es jefe del otro, sino que por cuestión de racionalidad, por cuestión de discrecionalidad y por cuestión de diferenciación, existe pues un órgano de investigación, uno de decisión, que es la garantía del debido procedimiento. Eso es lo que dice el acuerdo. Finalmente, el acuerdo 16 de este grupo de la Sala Plena 1, 2021, es el término del concepto del orden público y los hechos que afectan gravemente ese orden público. Orden público, orden interno, seguridad ciudadana, son tres conceptos que siempre hemos escuchado. El orden público es más segmentado, más sectorizado, es la tranquilidad del lugar, del distrito, de la provincia. Entonces, el policía a través de la división policial, del frente policial, de la región policial, de la comisaría, son los encargados de mantener ese orden público para que la ciudadanía haga sus actividades normales, para que exista tranquilidad, etcétera. El orden interno es más generalizado, es la tranquilidad de toda la nación, convulsiones a nivel nacional, quizá problemas de criminalidad organizada, de organizaciones internacionales, entonces afecta prácticamente inclusive la estructura de la democracia, estructura del Estado peruano. Entonces ahí se activa lo que es el orden interno. Y la seguridad ciudadana está directamente en compartimiento con los alcaldes y los comisarios. Es lo que se llama la sensación de inseguridad ciudadana, el mapa criminal,
el semáforo rojo de la zona de delitos, horas específicas, lugares específicos, prácticamente está identificado por ubicuidad en lugares donde mayormente se cometen estos delitos menores. Entonces, ese seguridad ciudadana, y para efectos de entender la afectación grave, lo que el acuerdo dice, solamente vamos a centrarnos en los instrumentos que aprueba la policía, en este caso, el manual de procedimientos operativos policiales, la resolución directoral 179, y lo que es la resolución ministerial 952, que es el manual de derechos humanos aplicable a la función policial. O sea que solamente para lo que es afectación grave debemos tener en cuenta esos dos instrumentos. Ese es el acuerdo. Ahora entramos muy rápidamente a lo que es el acuerdo 2 de la sala plena, que es el acuerdo 2022. De ahí no se han producido más acuerdos a nivel de sistema disciplinario. Entonces, se debe imputar al investigado conductas que podrían configurar infracciones previstas en el régimen disciplinario, más no la presunta comisión de delitos. El acuerdo dice no. Delito es otra cosa, infracciones es otra cosa. No hay que juntar tipos delictivos con el tema disciplinario, porque por principio de tipicidad está proscrito eso. Ese es el resumen del acuerdo. Y sus tipos de la ley especial son diferentes a los tipos del Código Penal o leyes especiales que tipifican delitos. Otro acuerdo que es la MG 47, establecer si en este tipo del MG 47 solamente debe ser incluido personal médico o técnico de la sanidad. No, el acuerdo dice que también son incluidos los administrativos porque ellos son también los copartícipes de la comisión de esta conducta. Incluso los laboratoristas que trabajan en laboratorios también pueden cometer esta infracción. Prácticamente ha identificado a los sujetos activos de esta infracción, que incluye todo personal médico, técnico y administrativo del sistema de salud de la policía. El tema de las acciones previas era un problema, porque inclusive cuando uno iniciaba investigación en la vía ordinaria sin acciones previas, el cuestionamiento era de que por qué no se ha hecho acciones previas ese causal de nulidad. Entonces había cuestionamiento por parte de los abogados. Entonces, para uniformizar criterios a nivel nacional, se ha determinado de que las acciones previas son autónomas. No es un requisito sine qua non hacer acciones previas para dar válidamente inicio al procedimiento. Mientras que tengamos indicios suficientes, nivel de sospecha cualificada, sospecha grave, sospecha suficiente, y hayamos identificado plenamente a los presuntos infractores, inmediatamente se da inicio en la vía ordinaria sin acciones previas. Y claro está de que en la vía sumaria necesariamente tiene que ser directamente el inicio de investigación sin acciones previas, porque estamos en flagrancia. En la flagrancia se produce todo el cúmulo de documentos, de elementos de convicción, actas, diferentes actas, registros, todo tenemos ahí. Entonces no hay necesidad de acciones previas. Eso es lo que dice el acuerdo. No es causal de nulidad al iniciar un procedimiento por infracción grave, muy grave, sin acciones previas. Y siempre tenemos en cuenta nosotros en este acuerdo lo que es la aplicación de la norma más favorable. Incluso tenemos un principio rector de la irretroactividad que establece que siempre se aplicará la norma posterior más favorable. Eso es lo que dice el acuerdo. ¿Por qué el acuerdo? Porque en las modificatorias siempre estamos ante esta teoría, ¿no? de los hechos cumplidos o los derechos adquiridos. Entonces, siempre van a ser los hechos cumplidos, siempre la norma más favorable, siempre se adecúan los hechos a la norma actual. Sin embargo, si es que la norma actual no es favorable, continúa con la anterior, lo que es favorable, lo contrario. Si la norma anterior es menos favorable, la norma actual es más favorable, se adecúa bajo este acuerdo y los principios que estamos hablando. Otro tema es precisiones del MG 27 y MG 28, que es establecer cuando hay denuncia o la absolución de esta denuncia en el marco de la MG 27, MG 28. Entonces, esas imputaciones tendenciosas o con argumentos falsos no necesariamente significa de que se cometió esta infracción ante una denuncia primigenia, porque puede ser que esa denuncia no se haya investigado objetivamente, hay deficiencias en la investigación. Entonces, el efectivo policial que denuncia a otro efectivo policial aparentemente por hechos falsos, no necesariamente comete esta infracción, porque hay que revisar el expediente si es que efectivamente se ha hecho una excelente investigación, objetiva investigación, acertada investigación, se han practicado todas las diligencias. Eso es lo que quiere decir el acuerdo. No es un tema cerrado de que al denunciar a un policía, prácticamente automáticamente se cometen estas infracciones. No, hay que ver el expediente primigenio.
Y estamos avanzando, falta poco, no se cansen, por favor. Y lo importante es que estamos conectados, estimo que estamos ahí todavía, estimados amigos, ¿no? Estamos ahí todos a nivel nacional, esa es la ventaja de la virtualización. Sí, Tenemos doctor. Aquí estamos. alcances y precisiones respecto a la infracción muy grave MG 39. Está relacionado con lo que es la ausencia. La ausencia. Para justificar la inasistencia a su unidad, el investigado, el policía, debe efectuar la regularización de certificado médico particular. ¿Qué ocurre? El policía que falta un día, 2 días, 3 días, 4 días. A ver, faltar un día es infracción leve, lo que le dije, 0.8 de disciplina, es infracción, sanción simple. Faltar de 2 a 5 días consecutivos es rigor, es infracción grave. Faltar 6 días a más es pase a retiro. ¿Cuál es la mala práctica de estos policías? Cuando faltan 2, 3 días, van a un médico particular, solicitan y le emiten un certificado médico legal de que está mal de salud y que le dan descanso médico 4 días. Lo que el acuerdo dice, ese acuerdo, mientras que no se protocolice, no se valide en el sistema de salud policial, que es a nivel nacional, en este caso, dentro de las 4 horas de emitida, dar cuenta también al superior, y dentro de las 24 horas de validación en este sistema de salud policial, ese certificado no tiene validez y no podrá ser sustentado en el descargo como justificación de la inasistencia. Igual comete la infracción. Igualmente también, redundando, se establece que cuando un policía está, por ejemplo, requisitoriado, pasa a la clandestinidad, abandona el servicio policial para evitar la detención por mandato judicial, ese tiempo que pasa a la clandestinidad tampoco no se justifica por haber faltado un día, 2 a 5 días o más de 6 días. No hay justificación. Igualmente debe ser sancionado por faltar los días que correspondan. Y luego tenemos el término de custodia o traslado, que es una precisión en este acuerdo. Entonces, cuando dice el traslado de lo detenido, por ejemplo, pero no está detenido, solamente está retenido. Pero antes de la plena identificación, ahora sabemos que son 4 horas el control de identidad para nacionales y 12 horas para extranjeros. Entonces, en ese tiempo, en ese lapso, se va. Entonces, acá se comete también, porque no es que sean copulativos custodia o traslado. Una cosa es custodia y otra cosa es traslado. Se entiende que custodia es al retenido y traslado es al detenido, porque como atribución policial, ejerciendo la función constitucional como policías de prevenir, investigar y combatir el delito, nosotros pragmatizamos esa finalidad fundamental constitucional a través de la atribución de retener, detener, intervenir, citar, conducción compulsiva, etcétera. Entonces se refiere a esas formas operacionales de policía a los sujetos que están con problemas legales. A eso se refiere. El otro tema es precisar también la infracción muy grave BG 55, cuando habla que las diligencias realizadas con motivo de la función policial deben ser lógicamente efectuadas en el plazo razonable. Las denuncias que se reciba por maltrato contra una fémina debe ser inmediata, la atención inmediata en cualquier comisaría. Y la actuación debe ser inmediata. Estamos ante una flagrancia, la detención al agresor. Entonces se refiere a la actuación inmediata que debe ser policía. Entonces ahí no hay regularización. La actuación policial no se regulariza, la actuación policial en el momento se ejecuta. Y acá también es la precisión al MG 102, que se refiere a diferentes formas de variar, de inducir, de adulterar documentos. Cuando se refiere a otro documento, también se refiere a cualquier otro documento que esté vinculado con el ejercicio profesional, abogado, médico, contador, que se asimila a la policía, las atribuciones y las funciones que establece la ley a cualquier policía. O sea que todo está concentrado en la función policial. Bueno, estamos concluyendo ya prácticamente. Acá el acta de negativa no es el único documento que acredita haberse negado pasar dosaje etílico. Hay que tener en cuenta que ante el sanitario que va a extraer el fluido sanguíneo, se niega el efectivo policial, en ese momento es negativa, es infracción muy grave. No necesariamente, podemos corroborar esa información de negativa también con acta de intervención, con testigos, con videos. Se refiere a eso el acuerdo. Finalmente, queridos amigas y amigos del Poder Judicial, muy honrado por estar con ustedes.
y siempre es una gratitud, gracias, doctor Aquino, por la invitación y a todo su plana, finalmente el acuerdo de esto que es la prescripción, porque era un tema también diferenciado a nivel nacional. ¿En qué momento contamos la prescripción? ¿Cuándo prescribe una conducta de infracción leve, grave, muy grave del policía? Entonces, ahora, con las modificatorias, ha determinado de que infracción leve prescribe a los 6 meses, infracción grave continúa 2 años, y infracción muy grave 4 años. Entonces, simplemente lo que el acuerdo establece es lo siguiente: hay 2 tipos de prescripción, una prescripción ordinaria y una prescripción extraordinaria. ¿Qué significa prescripción ordinaria? Es el inicio del procedimiento en el plazo correspondiente. Infracción leve 6 meses, infracción grave 2 años, infracción muy grave 2 años. Y una vez que se ha interrumpido el plazo de prescripción en ese plazo ordinario, nace un nuevo plazo ordinario más el extraordinario. En otras palabras, si es infracción grave con rigor, corto la prescripción al año 9 meses, antes de 2 años, y notifico al año 9 meses esa imputación por infracción grave. A partir de la notificación de esa resolución por imputación de infracción grave, corre un nuevo plazo de 2 años, más la mitad de 2.1, en consecuencia, para sancionar tengo 3 años. Pero ¿cuál es el problema? La caducidad. Nunca vamos a llegar a los 3 años porque a los 9 meses gana la caducidad y archiva el procedimiento. Pero el acuerdo establece eso, que tenemos 2 tipos de plazo de prescripción: plazo ordinario y plazo extraordinario. Eso es lo que quiere decir el acuerdo. Muy bien, finalmente yo creo que hemos racionalizado nuestro tiempo. Finalmente hay un mensaje que dice así: toma 20 años construir una buena reputación. Nosotros somos funcionarios públicos, servidores públicos. Así no lo seamos, somos buenos ciudadanos, de bien, mujeres y hombres de bien. Pero basta 5 minutos a arruinarla. Eso es lo que pasa. ¿De qué vale la actitud, la aptitud, todo lo demás que queramos si nos corrompimos en 1 minuto, en 1 segundo? Si el tema de cohecho no hay tentativa, es consumación. El pedir es consumación, el recibir es igual consumación. Entonces, bastó ese minuto, esos 5 minutos, para arruinar todo un prestigio, todo un nombre, un apellido ganado en cualquier esfera laboral de la persona humana. Si piensas en eso, entonces hará la cosa diferente. Ese es el mensaje final. Siempre seamos inductivos, proactivos, humanísticos. Siempre pensamos en el prójimo como garante de la ley. Nosotros, la policía, siempre estamos pensando en el vecino, en el ciudadano, en el niño, en el que tiene vulnerabilidad. Entonces, esa es la razón de ser de policía. Siempre presta a luchar, presta a morir por cumplir su función policial y por el hermano, como Jesucristo lo hizo, ¿no? Murió por nosotros y somos cristianos. Entonces, imitar esas conductas, esas actitudes buenas, nobles de un ser humano, y dormir tranquilo, sin sobresaltos. Entonces, ese es el tema. Cuando uno cumple la misión, la función correctamente, con ética y con profesionalismo, yo creo que podemos hacer un país mejor, y por qué no ser un país desarrollado como otros mundos. No nos falta nada, tenemos todo. Solamente hay que tener esa actitud y solamente hay que tener esa gana de hacer bien las cosas. Muy bien, doctor Aquino, gracias por la atención. A ustedes a nivel nacional. Y acá podemos computar de que estamos la cantidad de, no sé cuántos somos, pero sí somos un buen grupo de 366 funcionarios de Poder Judicial a nivel nacional, inclusive internacional, que hemos conversado prácticamente, no hemos conversado si no me han escuchado, y si hay más tiempo, quizás, por favor, podemos resolver alguna pregunta, alguna duda. Muchas gracias, mi parte es todo, que Dios me lo bendiga, muchas gracias. Doctor, sí, hay un par de preguntas, doctor, lo voy a trasladar rápidamente. Natalie Nicole Torres dice, por favor, ¿podría darnos un ejemplo de la infracción por no seguir los procedimientos operativos de la MG 52 y la diferencia con la anterior infracción G60? ¿Cómo no? En la MG 52, el verbo rector es el deliberado. O sea, que se entiende, por ejemplo, vamos a poner el plan de operaciones, por ejemplo, para lo que son desalojos, establece que hay que hacer una orden de operaciones. Entonces, llega el mandato judicial para un desalojo en esa comisaría. Entonces, si el comisario no hace orden de operaciones, que implica estudio situacional de la zona, que implica inteligencia de los adversarios en la zona, puede ser que
esta persona que sabe que va a ser desalojado se está trincherando pues, con personas que tienen arma de fuego, por ejemplo. Si no hacemos inteligencia y si no hacemos orden de operaciones, vamos a hacer la intervención policial solamente con los recursos humanos que tenemos a la mano, que son 5 o 6. Finalmente llegamos, mueren los policías, fracasa la intervención policial, entonces estaríamos, bueno, si en caso de muerte ya pues se extinguió, pero en caso de que no, entonces a los policías que han hecho esa operación deliberada sin hacer orden de operaciones, calzaría esta MG 52. Y la otra era la G60, doctor, ¿no? Sí, G60. No hay G60, doctor. Eso puso la señorita. Solamente tenemos hasta G57. Bueno, se equivocó en todo caso. Pero bueno, ya creo que usted... Pero el sentido es eso, o sea, que el policía que hace una operación policial, por ejemplo, cuando hacemos alcoholemia, cuando hacemos, por ejemplo, control de identidad, tiene que existir un plan de operaciones, una orden de operaciones con roles diferentes, con funcionarios específicos en el teatro de operaciones y con supervisiones de los jefes por control posterior y control concurrente. Si no hay eso, estamos ante esta infracción MG52, porque dolosamente hemos omitido los procedimientos que la norma exige para que esa operación sea exitosa. Hay que prevenir las cosas para no lamentar después con consecuencias que no nos gustan después, ¿no? Esa sería la respuesta. Perfecto, muchas gracias. El señor Felipe Facundo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas noches, doctor. Buenas noches, don Felipe, qué gusto. Mire, doctor, una consulta. En el caso de la actividad jurisdiccional, ¿no? Como es el Poder Judicial, nosotros también tenemos un órgano de control que es también está descentralizado. Por ejemplo, hay una unidad de quejas verbales, ¿no? Cuando de repente algún ciudadano de pie, litigante, demandante, demandado, denunciante, denunciado, qué sé yo, tiene algún tipo de queja por alguna lentitud en su proceso, hay un área de quejas verbales donde va esta persona y justamente la persona funcionaria de entidad del Poder Judicial recibe esa queja y hace la comunicación con la persona encargada de ese expediente y justamente con la finalidad de promover la celeridad en ese proceso, ¿no? Y mi pregunta es, en el caso de la policía, ¿existe una unidad similar a ello? Sí, doctor. Voy a partir la respuesta en 2 segmentos. Primero tenemos la queja verbales a la central de comunicaciones de la Central de Comunicaciones Policiales, que es como Segopol. 24 horas atiende inspectoría para recibir las quejas verbales, se transcribe en el sistema y se remite al órgano de investigación con todo lo descrito en esa queja o en esa denuncia. El otro es lo que llamamos queja por defecto de tramitación. Cuando ya estamos en un procedimiento en giro, paralización de tiempos o no admiten en la etapa precognitiva la postulación de pruebas por parte del investigado, entonces el investigado sí presenta por escrito queja por defecto de tramitación contra el funcionario, en este caso el auxiliar o el instructor que omite esas diligencias o incumple los plazos que establece la norma, y esa queja resuelve el inspector macrorregional en una resolución inimpugnable. Sí tenemos regulado en reglamento de la ley especial la queja por defecto de tramitación, por paralización de plazos o por afectar un poco quizás derecho a la defensa del debido procedimiento. Sí está arreglado todo también nosotros. Bien, doctor, ¿cómo estamos con tiempo? Porque hay 2 preguntas, ahí creo que cerramos. Sí, no hay problema, doctor. De mi parte, con mucho cariño siempre los atenderé porque esa es la razón de nosotros, los funcionarios, que tenemos que interactuar, colaborar para entendernos mejor y de esa manera hacer bien las cosas. Esa es la idea. Perfecto, doctor. Hay 2 preguntas. La primera dice el doctor o la doctora Zenaida Soto Calarza, dice, ¿podría explicar cómo aplican los 9 meses de caducidad dentro del procedimiento disciplinario policial, por favor? ¿Cómo no? La caducidad, hay que recordar de que mata al procedimiento, no mata la acción. La prescripción en este caso mata la acción, se extingue. En cambio, la caducidad no mata la acción, solo al procedimiento que se ha iniciado. Entonces, ¿desde cuándo se computa la caducidad? La caducidad se computa desde la fecha cierta y hora cierta de notificación de la imputación de infracción grave o muy grave, incluso la leve. De esa fecha que firme el investigado con su puño gráfico el día y la hora que recibe la imputación, si pasa 9 meses sin que se sancione por esa imputación, en este caso el inspector descentralizado, y pasa 9 meses, automáticamente caduca y se archiva ese procedimiento. Ese expediente se tiene que archivar.
para dar inicio a un nuevo procedimiento, mientras que no esté prescrito, ya el nuevo operador, el nuevo instructor, el que va a dar inicio, tiene que solicitar, tiene que extraer las piezas que le sirven para este nuevo procedimiento, pero dejando incólume, intangible ese expediente que se va a archivar. Dejará las actas correspondientes para extraer las pericias, las pruebas preexistentes, etcétera, para formar un nuevo expediente. Entonces, esa caducidad es en primera instancia. Recuerden que tanto la caducidad que mata el procedimiento y la prescripción que mata la acción solamente opera en primera instancia. Cuando ya se sanciona, ya no hay caducidad ni prescripción. Entonces, cuando se sanciona y se apela, y la segunda instancia, el inspector macrorregional en graves y el tribunal de disciplina en muy graves, si retrotrae ese procedimiento vía nulidad, entonces el acuerdo dice, hay que recomputar el plazo que desde la notificación de la sala de la nulidad hasta el plazo en que nuevamente se va a iniciar. Si el expediente llega a donde nuevamente se va a iniciar en más de 9 meses, ya caducó. Eso es lo que dice la sala plena, aclarando las dudas que existía en este caso en el marco legal. Ojalá que haya sido claro, o si no, de otra forma podemos explicar. Está claro. ¿Qué dice nuestra doctora? Sí, más o menos es la última pregunta, doctor. Dice, la elevación en consulta, ¿por qué no compute el plazo de la caducidad? ¿No? Claro, doctor Aquino, porque el acuerdo en base a la doctrina española se ha determinado de que la etapa recursiva implica en nuestro caso 2 situaciones. Lo que es los medios impugnatorios, que es la apelación, y la consulta. O sea que está integrado, está juntado en el término de etapa recursiva, tanto la apelación y tanto la consulta. Por esa razón es que tampoco en consulta, el tiempo que se demore tampoco no opera la caducidad. Perfecto. Ya, con eso terminamos. Señor Aldo Florentino, puntual, ya para terminar, por favor, la pregunta sobre el tema. Sí. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Doctor, con relación a la misma pregunta, voy a reiterarle un poquito. Cuando en un proceso disciplinario ya resuelve la primera instancia por una infracción muy grave, o lo absuelven por una infracción muy grave. Claro. Lo elevan al tribunal de disciplina. Entonces, la elevación, primera pregunta, ¿es un medio impugnatorio? ¿Sí en este caso, o no? Permítame un favorcito, un favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La primera pregunta, ¿es un medio impugnatorio, sí o no? 2, ya, no recuerdo la casación o la sala de la Corte Suprema, ya resolvió y dijo que las elevaciones no son medios impugnatorios. No son medios impugnatorios. No lo tengo ahorita en la mano. Y no, sí. ¿por sí, qué, también lo he leído. ¿Y por qué ustedes indican a rajatabla? Para mí sí lo elevo y no me interesa si medio impugnatorio o no, y los plazos, no se computan los plazos. Gracias. Muy bien, Aldo. A ver, efectivamente, si nosotros vamos a la doctrina y a la dogmática, y los medios impugnatorios son los que se interponen, en este caso recurso a apelación es por antonomasia el medio clásico, recurso a apelación, activo otra instancia. Pero la doctrina española y la italiana han consensuado en lo siguiente. Ya no es un medio impugnatorio, sino estamos en etapa recursiva. Claro, quizás como analistas jurídicos podemos determinar de que es sinónimo etapa recursiva con medio impugnatorio, pero para otros no. Entonces, esta doctrina, que es lo que se ha propugnado en esta decisión, es que los medios impugnatorios, en este caso de la ley especial, únicamente está circuncidado, solamente circunscrito en lo que es recurso de apelación. Pero nace lo que es la elevación. Entonces, la elevación no es un recurso de apelación, sino pertenece a un macro, que es la doctrina de lo que es etapa recursiva. O sea que para nosotros, interpretando esta doctrina, interpretando algunas jurisprudencias, es que la elevación no es un medio impugnatorio, sino pertenece a la esfera de etapa recursiva. Eso sería Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Cosco. Muchas gracias por su brillante exposición. Muchas gracias a todos los integrantes de la sala y gracias al doctor Neira Flores por la posibilidad de llevar este foro. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Sí, muchas gracias también al presidente. Mis saludos al doctor Neira Flores y estamos a la situación. Que Dios lo bendiga. Gracias a todos ustedes por su concurrencia. Permiso.